Muchas gracias, Félix Damián Olivares, un abogado penalista, académico y coautor del Código Procesal Penal y conocedor de todas las intríngulis judiciales. Fuera de cámara hablábamos de la Policía Nacional y nos gustaría escuchar a Félix Damián Olivares a propósito de todo lo que está aconteciendo, no solamente con la Policía Nacional, sino con la Dirección Nacional de Control de Drogas y esas actuaciones, a propósito del asesinato del coronel abatido en Baní la semana pasada. Miren, buenos días, Sí. Feliz año. Esperemos que este 2019 sea un pivote para que haya una ruptura en muchos aspectos del devenir, que parece que la historia siempre se vive repitiendo. Yo siempre he referido y he dicho que las agencias ejecutivas y básicamente del orden policial y militarizadas son resistentes al cambio. O sea, son espacios normalmente espacios de no derechos, espacios de crueldad institucional, espacios de criminalización, en el sentido de que muchos de sus agentes son expuestos a ser criminalizados y de que muchos de sus funcionarios también son maltratados. Es decir, en el caso del coronel Ramos Álvarez, exponerlo a esos peligros, a esos riesgos, al abandono, tal como se verificó, es parte de una cultura. Es decir, la crueldad institucional, el maltrato, los horarios excesivos, la falta de garantías, son parte, digamos, de la lógica de esas organizaciones. Aquí hay un tema y es el hecho de que sobre la base o sobre la excusa o el pretexto de la compartimentación de informaciones, como las labores de inteligencia, es decir, de recabar datos, analizarlos y trazar estrategias, de mantenerlos más o menos en un terreno opaco, también eso implica que no hay rendición de cuentas. Aquí y en muchos países, las organizaciones policiales tienen una virtud o tienen dos herramientas que las hace poderosas, que son la capacidad de despliegue territorial, de que pueden llegar a todo el territorio en un tiempo relativamente breve, y la otra es la capacidad mediática, la capacidad de vender una imagen, de vender una información, de plantear un esquema que, tal como tú señalabas ahorita, con las cámaras, las videocámaras y el mayor control del espacio público, se vienen desmontando muchas versiones y esas imágenes creadas de propagandas, de discurso. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de organizaciones que tienen dos códigos? Un código mítico, el código del deber ser, ley y orden, respeto, protección, y un código operativo que es el que realmente se establece en la práctica, que es el de los conciliábulos, el de los acuerdos, el de mantener, digamos, es más, a mí me refirió un oficial amigo en una oportunidad, no hace mucho tiempo, hace poco tiempo, que un amigo tenía una dificultad y era que él había recibido el listado de los puntos de droga en la zona de los Alcarrizos, pero parece que hubo una diferencia en uno de los cobros y lo grabaron y lo sometieron a asuntos internos. Y él lo que decía, él lo que reclamaba, el amigo me decía con relación a ese amigo que estaba en esa dificultad, que por qué a mí, si eso es algo que está tan institucionalizado como el formulario de cargos
el formulario 25 o el formulario 49 de propiedades, que cuando usted iba a una zona, a usted le entregaban su listado. Su listado de lo que le toca. De los pero peajes. hay un asunto Sí. que quisiera preguntar. Entonces, esa es la práctica porque no operativa. o sea, lo que la población no entiende, porque si la policía conoce, bueno, hasta se dice que vive de eso, porque pagan peaje, esos puntos de droga. Pero eso es lo que me Entonces, refería. Eso es lo que está diciendo. Exacto. Pero bueno, ¿dónde queda el discurso No, de que si se desmantelan o no esos puntos? Es que el discurso es decir, un reconocido narcotraficante, el conocido operador del punto tal, o sea, no deben ser conocidos, porque si son conocidos deberían estar en otra situación. Sí. Es decir, Bueno, deberían pero estar encausados. el tema de Damián Olivares que se presenta es que no se trata solo de la policía, se trata de una complicidad de todos los poderes públicos, porque el senador de Baní, en el caso más reciente, dice la cantidad de puestos de droga que hay en Baní y hay en la provincia entera. Dice que solo en Baní, en la ciudad de Baní, ahí hay 40 puestos de drogas. Y habla de 80 y tanto en la provincia, y así ocurre en todos los pueblos. Sí, un fenómeno de la Pero, ruralización del narcotráfico. ¿qué pasa? ¿No tiene la policía, los organismos especializados, capacidad para afrontar esta situación? ¿Se le fue de la mano? ¿Ya no hay nada que hacer? ¿Se modificó la ley no ha servido, no ha tenido un impacto positivo en ese sentido? Yo creo que tiene que revisarse la estrategia, porque, digamos, con todo el tema, la DNCD ha estado a cargo, digamos, del narcotráfico de gran escala, del narcotráfico internacional, de la interdicción, de la cooperación, y lo que es la Dirección contra Narcóticos, de la policía, el DICAN, se le ha encomendado el tema del microtráfico, pero yo creo que sin una labor, digamos, de recuperar la confianza, el respeto y la colaboración de la población y sumarnos a jornadas para llevar otras oportunidades a la juventud, yo creo que son esfuerzos que están destinados a fracasar. O sea, el fenómeno social del consumo y distribución de drogas necesita un impulso desde la sociedad, desde las familias, desde las iglesias, desde las comunidades, desde los clubes culturales y deportivos. Y que no existe. Y para ello, pero eso hay que volverlo a reconstruir, porque no podemos tener comunidades saludables, comunidades sanas, si no hay ese esfuerzo. Lo que hay es que esos lazos horizontales que se han... ¿Y qué ha pasado con las políticas públicas que han estado centrando parte de su atención en el tema de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia, a la prevención, a las drogas, etcétera? Y sin embargo, vemos lo que está pasando. Es que estimado primo Adalberto Grullón, en una sociedad gestionada por las mafias, esquemas de mafias y de privilegios, y donde las metas culturales del éxito son el tener dinero, el hedonismo, la ausencia de esfuerzo, y el que usted ve que los compañeritos son los que prosperan, y cómo la política o la politiquería es un mecanismo de movilidad social sorprendente, los ejemplos correctos no se están dando. Entonces, desde el liderazgo social, y ahí incluyo el político, el empresarial, el liderazgo religioso, tiene que dar buenos ejemplos. Tiene que destacar el esfuerzo de los hombres y mujeres que todos los días se levantan a trabajar tempranito. Ustedes ahí en la esquina ven que ya a las 4 de la madrugada, 4:30, a las 5 de la mañana, sí, ya hay gente tomándose su jengibre, su cafecito y que sale a trabajar. Así es. Esos ejemplos, esos esfuerzos son los que hay que impulsar desde la sociedad y desde los espacios de liderazgo. Es de dar los ejemplos correctos, porque sin esos ejemplos correctos, Adalberto y Ana Mitila, no creo que podamos cambiar. Cambiar. Bueno, hay ahora una oportunidad para por lo menos la justicia
renovarse un poco es que se han introducido cambios en el Tribunal Constitucional, se han sometido cambios en el Tribunal Superior Electoral y ahora se están evaluando 12 de los 17 jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué espera? ¿Hay posibilidad de que esto impacte en algún cambio, provoque alguna acción nueva? Porque la justicia también está... Mira, yo creo que lo que tiene que haber es un empoderamiento. Y yo no creo que... ¿Empoderamiento de quién? De los mismos jueces, en el siguiente sentido. Los jueces no deben tolerar las actuaciones, si se quiere, arbitrarias, selectivas, discriminatorias de parte del Ministerio Público. Es decir, cuando el Ministerio Público ve un proceso en donde lo que se busca es un encubrimiento, los jueces deben rechazarlo, deben hacer el señalamiento, deben llamar la atención, porque aquí hay mucho de eso y ha habido mucho de esa parte. Entonces, cuando hay señalamientos como lo que hacía Miriam Germán, bueno, es que el Ministerio Público quiere presentar acusaciones mal hechas y quiere que se las aplaudamos, está haciendo un llamado de alerta muy valiente, muy certero. Pero nadie le pone caso. Sí, hay quienes les ponemos caso. Me refiero hay dentro otros, de las personas aludidas o las correcto, pero aludidas. eso se tiene que ir observando y la gente tiene que irlo viendo y la comunidad tiene que irlo viendo. Porque a mí me preocupa ahora mismo con la evaluación de muchos de los jueces de la Suprema que se quiera jubilar a jueces en plena juventud, en plena producción, sí, para traer otros que sean atláteres o complacientes con el poder. A propósito de esa evaluación, bueno, el próximo miércoles el Consejo Nacional de la Magistratura se reúne de nuevo, ya se ha anunciado que tienen el reglamento y parece ser que la reunión, el punto central de la reunión va a ser ponerse de acuerdo con el reglamento, aprobarlo o desaprobarlo. ¿Qué es lo fundamental a su juicio que debe tener ese reglamento que servirá como guía para esas evaluaciones? Vamos a ver, yo creo que a nadie le cabe dudas de que quien tiene mayor cantidad de votos en el Consejo Nacional de la Magistratura, por la conformación que se ha dado constitucionalmente este Consejo, es el presidente de la República. Claro, de 8 controla 6. Sí, vamos a ver cuál es la impronta que el presidente Danilo Medina quiere dejar con relación al Poder Judicial, con relación a la jerarquía del Poder Judicial, si pretende blindarse frente a posibles escarceos futuros, o si prefiere mantener tener una justicia independiente, imparcial, que tenga niveles de autonomía, que solamente esté sometida a la Constitución y a las leyes. Eso es lo que habría que ver y que evaluar. ¿Y qué perspectiva tiene el jurista experto en estos temas, el catedrático Yo universitario? creo que no se puede jugar a erosionar la legitimidad del Poder Judicial. Prácticamente el presidente de la Suprema se despide de ella, se despidió con su discurso. ¿Es correcto eso? Él prácticamente dijo que había cumplido en términos, digamos, de gestión de tantos juzgados de paz, de ciertos programas que se habían seguido, y en todo sentido él habría cumplido la misión para la que fue designado. O sea, para lo que él fue designado, él habría cumplido su misión. Se han sugerido sustitutos pero volviendo a la pregunta, o sea, pero el reglamento, pese a que el presidente controla el Consejo Nacional de la Magistratura, cuenta con 6 votos de 8, ese reglamento ayudaría a establecer ciertos criterios objetivos de escoger... Esa es la formalidad. Los menos
perjudiciales, es decir, a establecer ciertos parámetros para poder escoger entre los mejores de los que se han postulado. La FINJUS, institución de la que usted formó parte, muy activa durante años anteriores, ha propuesto dos candidatos para la Suprema y la presidencia de la Suprema. Considera que debe ser el consultor jurídico o el embajador dominicano en España. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mire, yo creo, o sea, el doctor Flavio Darío Espinal Jacobo, su amigo, es un gran jurista. A mí me gustaría más ver a Flavio Darío en el Constitucional, que es su área, digamos, natural. Flavio Darío Espinal es quizás el mejor estudiante de Derecho de la Universidad Católica Madre y Maestra en su momento. Él y Fabio Guzmán tienen los honores en cuanto a mejores calificaciones. Es egresado de la Universidad de Londres o de Oxford, en Inglaterra, es autor de varios libros, es un gran jurista. Pero como yo digo, yo lo preferiría en el Constitucional, no en la Suprema. No en la Suprema Corte de Justicia. Y además no pertenece a la carrera judicial. En la carrera judicial, pero claro, tampoco Mariano Germán lo era. No lo era, no. El buen amigo Olivo Andrés Rodríguez Huertas es un gran jurista, especialista en derecho administrativo, pero es un jurista completo, es decir, domina las áreas del derecho civil, las ejecuciones, ha sido abogado bancario, tiene conocimientos amplísimos en materia penal, es un lector voraz, pero tampoco yo creo que per saltum deben llevarse a esos juristas estatales o del Estado, son funcionarios estatales, llevarlos directamente a la Suprema Corte de Justicia. Yo creo que en la misma Suprema Corte de Justicia hay material suficiente para gestionar los cambios desde dentro y con un liderazgo, porque cada vez que se hacen unas elecciones no creo que todos deban ser jueces de carrera. Como dice la Constitución, sí. Un 75% de jueces de carrera, un 25% de jueces para dar la oportunidad a los políticos. Juristas que... a los políticos en designar. No, juristas de reconocida académicos como ellos. Sí. Pero llevarlos directamente a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia enviaría el mensaje de que ese sería un espacio vedado para los jueces que están en ejercicio. Pero no se menciona ningún nombre dentro de la Suprema o dentro de los jueces de carrera para presidir ese organismo. No, Ramón Manuel Herrera Carbucia, vicepresidente de la Suprema, presidente de la tercera sala, ahí hay jueces, está el magistrado Jerez Mena, presidente de la sala civil, con amplísimos conocimientos. A Miriam ni por asomo la van a llevar. Miriam Germán Brito, precisamente, pero Miriam, yo te pudiera decir en mi apreciación, ella no le interesaría, me parece, ir a una función ejecutiva, de gerencia y más protocolar que las funciones en donde ella puede impartir justicia. Para el presidente de la Suprema participa en las reuniones de todas las cámaras. No, pero no delibera, ¿no? Salvo cuando son los plenos. Sí. Pero más allá de las personalidades, lo importante es que quienes sean jueces supremos tengan algunas características. Lo primero es que tienen que ser convencidos demócratas. Es decir, que tengan conciencia de la función que en una democracia juega la justicia, esa instancia paritaria de gobierno que es el Poder Judicial. Otra es que sean juristas versados en derecho y por último que tengan una característica y es que sean ingratos con quien los designa, que es una característica que el magistrado Rodolfo Pisa Escalante en aquella época, en el 98, nos decía que la primera obligación de un juez supremo es ser ingrato con quien lo nombró. En estos días el magistrado Jorge Azubero Isa hacía mención de esta Pero hay también hay una condición que
La sociedad dominicana parece que es necesaria que la tenga un juez, que la valentía, la responsabilidad para actuar, independientemente Entonces, del peligro. cuando decimos del peligro, convencido demócrata, es que un demócrata porque se empoderado, considera que muchos jueces se dejan intimidar del poder político, pero no solamente del poder político. Fíjate lo que está pasando en la Romana contra un acusado de narcotráfico, sí, que nadie quiere Los jueces tienen miedo. imponerle la pena que parece que él se ha ganado. mire, yo creo que muchos jueces se autocensuran, se autolimitan, se controlan, yo diría, es como que se quitan se automutilan. A propósito de eso, aquí había una persona que ya falleció, fue muerta en una cárcel. Esa persona fue condenada por una jueza. Una persona que estaba acusada de narcotráfico. Fue condenado a 20 años por una jueza. Y esa jueza bajó ahí en Ciudad Nueva a tomar su vehículo en el parqueo y bajó solita a las 7, 8 de la noche, sin temor. Es decir, las personas, cierto que probablemente ya aquel mundo de hace 20 años, 30 años no sea el mismo de hoy, pero lo que el Estado tiene que proveer a un sistema en donde los jueces se sientan seguros. Claro. ¿Por qué? Porque dice Eduardo Couture, y lo recordaba Raquel Cruz, una fiscal de la provincia de Santo Domingo Este, que allí donde los jueces tienen miedo, ningún ciudadano debería poder dormir tranquilo. Bueno. Es decir, Y por Sí. eso no está pasando ya en la sociedad dominicana. eso es preocupante. Bueno, el caso de la Romana es emblemático. Es emblemático y es Y preocupante. no solo la romana, hay que irse a los pueblos del interior. Y yo creo Porque un juez en la capital tiene algunos rejuegos. Puede vivir en un lugar más seguro, no todo el mundo sabe dónde vive, pero un pueblo, en cualquier pueblo al interior, que todo el mundo se conoce, que todo el mundo sabe dónde tú vives, que sabe quiénes son tus familias, sabe dónde estudian tus hijos. Sí, Adalberto, pero Es mucho más difícil. Pero hay un punto. Y que los políticos dirigen no, todo. No, pero en la experiencia que yo tengo, las personas que se dedican a la actividad de narcotráfico no agreden a quien ellos saben que actúa correctamente. Me explico. Siempre cuando tú ves que hay una dificultad con un policía, con un militar o ciertas situaciones, es porque han habido tratativas. Y no digo que sea el caso de Baní. Sí. Pero regularmente cuando hay revancha o cuando se personaliza el conflicto, el narcotraficante dominicano o el delincuente dominicano, cuando sabe que el otro está aplicando la ley con un sentido de lo justo, regularmente no personaliza Sí. el conflicto Profesor, o la situación. saliéndonos, variando en otro ámbito de la justicia, ¿qué pasa con Odebrecht? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuáles son sus impresiones? A nosotros la impresión que nos da es como que eso es un tema que se está tratando de olvidar. Yo creo, más que de que se haya tratado de olvidar, yo lo primero, y con todo el respeto que pudieran merecerme quienes trabajaron en ello, lo de Odebrecht, lo primero es que no se sabe qué información se solicitó y qué información se recibió. Es decir, aquel inventario de documentos, nunca se ha tenido un acceso público a qué fue lo que se recibió. Y no es posible que se limite la investigación al aspecto de los 92 millones de dólares y a la caja B, cuando aquí todo el mundo sabe, muchas gracias, todo el mundo sabe que República Dominicana fue el lugar en donde el Departamento de Pago de Sobornos operó durante más de 2 años. Gracias. Eso es, y el otro aspecto que ustedes señalaban ahorita era el aspecto de las sobrevaluaciones. Sin auditorías técnicas y financieras sobre esas obras, no se puede hablar de qué... Sobrevaluación. De la magnitud también del fraude. Y de la magnitud del fraude, que hay quienes hablan de 800 y tantos millones de dólares y no de apenas de los 92. El único país que se creyó todo lo que dijo Odebrecht fue este,
Porque en Perú no lo creyeron, en Venezuela, en Colombia no lo creyeron, Correcto. en Brasil no lo han creído, en ninguna parte. Entonces, para mí, lo que ha sido el manejo de lo de Odebrecht es un manejo de riesgo y de control de riesgo, Sí. para que no se desborde o salga más allá. Y fíjense que después de haber hecho lo que se hizo, ciertos actores de los que estaban encartados fueron excluidos Sí, sí. sin mayor... Desde que uno habló algo. sin mayores consecuencias. Sí. Con lo cual, yo creo que el caso de Odebrecht quedará abierto, sea cuando pase este gobierno, sea cuando pasen los gobiernos que le sucedan, quedarán muchos aspectos que le corresponderá a otra ¿Y administración a qué atribuye la perseguir ese Bueno, caso. el expediente se ha criticado porque según algunos juristas ha sido mal formulado, incluyendo lo que dijo la jueza Miriam Germán. Pero independientemente de eso y de las exclusiones que hubo en el expediente, se envió un expediente a la justicia. No camina ese expediente. No camina. ¿Qué pasa? Lo que pasa es un caso complejo. Es un caso... No, pero por supuesto que sí. Es un caso complejo, es un caso en donde la mecánica de los procesamientos, que pudieron haberse procesados individualmente o por grupos, hace que se les permita a las defensas objetar situaciones. Entonces yo creo que aquí hubo todo lo que fue un control de riesgos. Se dejó pasar, porque ya teníamos noticias de Odebrecht hacia el 2014, ya se sabía, no, se quiso esperar qué resultado iba a tener la cooperación con Estados Unidos, que concluyó el 21 de diciembre del 2017, y la otra cooperación que era la de Brasil, y luego se ha limitado todo a un trámite, a la traducción de documentos, a seleccionar de esos documentos cuáles vamos a dar a conocer, y de ahí en más a buscar y a distribuir la carga entre los que estuvieron en el 2001, dirigentes de un partido de oposición, entre los que estuvieron en la versión anterior y nada que ver del 2012 al 2014 y todo lo que tuvo que ver con Punta Catalina. Es decir, que ha sido un proceso de encubrimiento, de control de riesgos, porque a nadie se le puede ocurrir que en la etapa más activa del Departamento de Pagos Estructurados, Claro. no hay nadie investigado. Ya. ¿Cuál es la reforma que se necesita ahora para el Poder Judicial? Yo creo que más que reforma lo que hace falta es voluntad de empoderamiento. Lo que hace falta es que los jueces sepan el poder que tienen, que sepan la misión que tienen y que los jueces no estén tratando de ser simpáticos con el poder. Ahora, ¿qué ocurre? Que el sistema de selección de los jueces a la Suprema Corte de Justicia Es político. Es político, totalmente, en todas partes es político, pero el Consejo Nacional de la Magistratura pudiera ser un poco más amplio, un poco más representativo y donde la incidencia, el peso específico del poder político se diluye un poco. ¿Y quiénes faltan ahí en ese Consejo de la Magistratura? Ahí pudiera estar Representante de el representante de los decanos jueces universitarios, más representantes de jueces, el colegio de abogados, la defensa pública, es decir, algo más equilibrado, de manera que los diversos sectores de la vida nacional que tienen que ver con la comunidad jurídica puedan incidir limitando un poco la decisión del presidente de la República. Usted no me dijo qué esperaba de la decisión del Consejo en la evaluación que está haciendo. No, yo espero que permanezcan la mayor cantidad de jueces de los que están. Que no se han sustituido los 12. Que no se han sustituido, por supuesto que no. Una nueva presidencia. Una nueva presidencia. Que piensa que debe ser desde ahí mismo. Que preferiría que fuera un juez. Bueno, Modesto Martínez, que estuvo aquí en estos días y que acaba de escribir un libro. Sí, El Gran Salto. El Gran Salto, de que se agotó. Sí. Planteaba lo mismo, dice que
una falta de respeto a los magistrados de Claro, carrera. claro, Decir claro. que hay que buscarlo de fuera. Además, es que el gobierno y el autogobierno judicial necesita de alguien que tenga, y ya que paralicen ese afán de estar evaluando personas brillantes y dejándolos fuera. Cuando ya se tiene de la decidido lo que se va a hacer. Cuando ya se tiene decidido. Pero hay Personas como Claudio Aníbal Medrano, Arelis Ricur y otros tantos, Nancy Salcedo, y tantos jueces y juezas brillantes que han estado allí, Juan Alfredo Villagilama y otros que son brillantes, que van allí y son como un relleno, siendo brillantes. Algunos recuerdan, lo han señalado aquí en este programa también, que la elección de la Suprema Corte de Justicia, los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia, no, el Tribunal Constitucional, Sí. y lo que ocurrió en la conformación de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral, indica que el presidente Medina tuvo por voluntad propia o por la presión ciudadana que escuchar las voces que abogaban por mayor idoneidad y capacidad en esos órganos, y que esto mismo podría ocurrir ahora. Sí, yo creo que la presión ciudadana debe mantenerse, y yo creo que... Pero hay mucha presión ciudadana. Pero el presidente Medina, ojalá que en lugar de trillar un camino pasajero, coyuntural, de querer oír aquellas voces que dicen, no, tiene que protegerse. No, como dicen por mi casa, lo que mata no es el indio, no es el indígena, es la flecha, no es el guerrero, es la flecha. La verdad es que si él hace una selección histórica, va a estar mucho mejor preservado que si trata de buscar árbitros parciales. ¿Y cuál puede ser la histórica? O sea que lo que se dice, que si Leonel se blindó con la justicia, su sustituto, o sea, su predecesor, Danilo Medina, va a tratar de hacer lo mismo, de tener sus propios jueces. Ojalá y no caiga en ese, porque pasará la historia no como un estadista, sino como un político o politiquero más. Y yo creo que él tiene un sentido de la historia por su trayectoria política. Bueno, se nos acabó el tiempo. Eso es lo que yo creo, doctor y ojalá Félix, y sea así. Ojalá. Félix Damián Olivares Grullón. Sí, dilo el apellido. Grullón, no es un apellido que prestigia. Muchísimas gracias por la participación. Y ustedes no se vayan, que tenemos mucho más todavía aquí en Uno más Uno, incluyendo una nueva entrevista. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.